Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Hoy llega la hora golfa de Carlos Enrique, el confirmado Moncloa, y vamos a hablar de asuntos que él ya venía anticipando y nadie le creía, que son las imputaciones de la cúpula de Podemos por hechos gravísimos y menos graves de los cuales le costaron la presidencia del gobierno a Mariano Rajoy. ¿Qué tal se encuentra, Carles? Hola, buenas noches. Lo primero, bien, un poco, como dices tú, confirmando o reconfirmando cosas que llevamos semanas y en algún caso meses diciendo. Esto no es casual, ¿no? O sea, que todos los frentes judiciales de Podemos, de Pablo Iglesias, se hayan concentrado en apenas mes y medio es porque alguien ha activado el ventilador, porque yo no he visto caso igual en España, lo cual me alegra, porque son hechos que parecen ser confirmados, que hay una garganta profunda, que es el ex abogado Podemos, al cual se inventaron esa falsa denuncia de acoso sexual, que está destrozando el partido por dentro, pero a mí lo que me sorprende es la celeridad de la justicia. Sí, no, lo cierto, lo comentamos, yo creo que debe ser hace más de un mes, que comentamos que el objetivo claro era Podemos. En este caso siempre decíamos que técnicamente el objetivo era en muchos aspectos Pablo Iglesias, porque Podemos era a imagen y semejanza de Pablo Iglesias, con lo cual estaba claro que cayendo una cosa caía la otra. Y es cierto de que ahora estamos en agosto y es un mes bastante teóricamente inhábil en temas judiciales y parece lo que también hemos comentado alguna vez, que se está juntando en Podemos la tormenta perfecta, es decir, está habiendo digamos informaciones internas, que es el caso del abogado Calvente, es decir, internas en el sentido de que había estado trabajando dentro de la estructura del partido hasta prácticamente antes de la pandemia, hasta diciembre, si no recordamos mal, con lo cual era bien conocedor de todas las historias. Y aquí incluimos un matiz importante que hemos remarcado hace semanas y que no ha salido todavía, y es que no hay que olvidar que la Casa de Galapagar, digamos así las cosas claras, la Casa de Galapagar se compra cuando Calvente estaba activo en el partido. Este hecho no lo olvide nadie, es decir, es un detalle importante. Recordemos que el tesorero, que también ha sido citado en el juzgado, fue a la firma de la Casa de Galapagar. Vamos a decir una cosa con claridad, es decir, si mañana tú, Javier, o yo nos compramos una casa y por lo que sea tenemos una sociedad o estamos en alguna organización o lo que sea, no llevamos al tesorero. No parece muy lógico que nos acompañe el tesorero, nos acompañará nuestra pareja en el caso que sea una compra conjunta, un familiar si tiene que avalar, etcétera, etcétera. Pero un tesorero de una organización privada parece extraño que acompañe a una firma notarial. Lo dejamos allí. Y como decías, se han juntado muchas cosas. Se ha juntado el tema no solo de Calvente, sino de que finalmente se ha abierto el tema de la caja B de Podemos, que como indicabas, y es algo que yo creo que no podemos olvidar, es decir, los frentes, digamos, informativos que crea este tema. Cuando salió la caja B del PP, se llenaron portadas, los telediarios comenzaban hablando del tema, páginas. Algunos nos ha sorprendido, y sinceramente, muy poco gratamente, que por ejemplo ayer, cuando estalla la noticia, en las tres principales cadenas televisivas de este país, Televisión Española, que se podíamos dar por supuesto, era la octava noticia, Antena 3 ni salió en los titulares. ¿Qué tiempos cuando Vicente Vallés no estaba de vacaciones? Se ve que ahora está de vacaciones y quien está debe ser un poco más correvidil. Y Telecinco tampoco ni una palabra. Es decir, los informativos, la prensa, lo hemos dicho, también lo hemos dicho por activa y por pasiva estos meses, es decir, el cuarto poder en España no existe y si existe está prostituido totalmente al poder político y al dinero público. Con lo cual es una situación vergonzante, es una situación que no tiene por dónde cogerse y no porque sea Podemos o sea otro partido, sino simplemente por hacer la comparativa. Es decir, cuando pasó el tema del PP, algunos en ese momento nos podía parecer más correcto o menos correcto. Pero lo que no me parece de recibo es que el trato desigual que existe según sea el partido por algunos medios se haya confirmado en estas últimas horas. Y el acelerón, digamos, judicial, por muchos recursos que haya presentado hoy mismo Podemos para intentar archivar todo el tema, parece que no va a ser suficiente. ¿Pero quién está detrás? ¿Quién ha apretado el ventilador? Detrás lo hemos dicho por activa y por pasiva. La gente podríamos llamar que no entiende, la gente de Estado, por llamar de alguna manera, esta situación, y ahí se junta mucha gente. Se junta gente de partido,
en este caso gente trabajadores, en el caso de Calvente, se junta gente del partido que no quiere asumir ciertas responsabilidades de ciertos actos que ha hecho en Podemos. Seamos sinceros, el hecho de que haya una caja B, y tienen la experiencia del PP, puede significar que alguno acabe con sus pies en la cárcel. Y no podemos olvidar una cosa, que una cosa es hacer chanchullitos, otra cosa es reírte, otra es irte a cenar con unas amigas, otra es hacer que coloques a tu novia, amante, etcétera, etcétera, en el partido. Todo eso son chapuzas morales, si quiere uno, es decir, no hay nada que lo impida. Pero cuando estamos hablando de un delito que puede llevar a la cárcel, la gente no es tan placentera. La gente tiene tendencia, sobre todo cuando hablamos de gente, y lo vamos a decir con todas las palabras, de gente miserable, de gente que en su vida ha hecho nada, tiene muy poco aguante. Y en ese sentido detrás está realmente, no diremos toda la sociedad, pero detrás hay toda la gente que ha habido y que han dejado regueros de cadáveres. Fíjense que hoy mismo Sánchez no ha defendido a Podemos. Es decir, se ha hecho el sueco, cosa que por cierto es bastante habitual, y nadie tenga duda que para Iván Redondo, que es uno de los principales artífices de estas cosas, Podemos es un tema finito. Tiene el objetivo de que se acabe, digamos, en septiembre. Bueno, si se acelera un poco antes, ya hemos dicho que también todos contábamos que la segunda ola vendría en octubre y se ha acelerado. Pues quizá el fin de Podemos, que habíamos algunos matizado que podría llegar perfectamente en septiembre, finales de septiembre, pues quizás se avance a finales de agosto, porque nadie va a dudar lo que hemos dicho también desde hace semanas. ¿Qué reacción va a tener, qué actitud va a tener Pedro Sánchez si el vicepresidente del gobierno, no hablemos del máximo responsable de Podemos, sino el vicepresidente del gobierno resulta un imputado? Y ahora mismo, seamos sinceros, no puede ser imputado por un tema, puede ser imputado por 2 o 3 juzgados. Es decir, que estamos hablando de una múltiple imputación. Es decir, que eso no se va a aguantar. Ya no decimos en Europa, obviamente, sino que va a ser muy difícil de aguantar en España. Y Sánchez ha demostrado hoy, con ese cinismo que nos tiene acostumbrado, que a algunos sorprende de que no lo conozcan, que tiene claro que cuando alguien se ahoga, va simplemente a subirse a una roca, fumarse un cigarrillo y mirar lentamente cómo se hunde en el agua. Y creemos algunos que el fin de Pablo Iglesias, y lo hemos dicho también por activa y por pasiva, porque aquí está también el tema de las tarjetas, etcétera. Pablo Iglesias desaparece de la vida política. Y no solo eso, sino que su partido se va a deshacer a más velocidad incluso podría ser que Ciudadanos, lo cual hace un mes lo hemos comentado y lo sabes tú bien, Javier, y alguna gente decía, ¿a dónde vais diciendo estas cosas? Pues mire, no han pasado ni un mes y ya tenemos aquí los datos. Pues sí. ¿Qué te ha parecido el encuentro entre Felipe VI y Pedro Sánchez? Pues claro, aquí se le ha visto muy tenso al rey Felipe VI, según los expertos en gestos. Se le ha preguntado a Pedro Sánchez si le inquietaba, ¿no?, esa financiación irregular de Podemos, y el tipo ha dicho, ¿no?, que él cree en la independencia judicial, algo que jamás habría dicho si el implicado o el perjudicado fuese el Partido Popular, ¿no? Sí, a ver, la reunión es la típica reunión de verano, es decir, algunos podemos entender que las tensiones personales, vamos a decirlo así, entre la Casa Real y el gobierno sean grandes. El tema del rey emérito, sin lugar a dudas, es una de las cuestiones que más ha tensado esta situación, pero luego también pensamos de que en ciertos ambientes se han de mantener las formas, es decir, uno puede tener un mal gesto, uno puede tener una mala actitud, pero al final, en este sentido, aunque alguno no se lo crea, sobre todo por el lado de Sánchez, ambas son personas de Estado, es decir, que su responsabilidad va más allá de que se caigan simpáticos, que se vayan a cenar juntos, que se van a ver un partido de fútbol o que se vayan de copas. Es decir, eso es algo impepinable, es decir, la gente de Estado tiene que estar pendiente de lo que le toca hacer, es decir, y no siempre has de estar satisfecho con lo que haces. Y en ese sentido, muchas veces hemos recordado un tema bastante tonto, es decir, cuando uno está en un cargo público, no todo tienen que ser amigos, es decir, puede haber pues situaciones más tensas, gente con la que no cuadras, por cualquier cosa, es decir, por cuestión hasta personal, porque yo qué sé, no tienen los mismos gustos, no estás eligiendo amigos, estás eligiendo gente con quien gobiernas. Y en ese sentido, obviamente, la tensión manifiesta entre la Casa Real y la Moncloa es mayor de la habitual en otros gobiernos, no vamos a negar nada, pero se comporta, digamos, dentro de unos límites que parecen, digamos, aceptables de las personas humanas.
Pues sí. ¿Y qué te parece al final la reacción de Podemos de otra vez volver a decir que esto es un acoso de la prensa, del Poder Judicial, del Estado, de las cloacas, cuando esa estrategia, esa cantinela ya no la vendieron con el caso Dina y se demostró que las cloacas son ellos, que los que se reúnen con fiscales como estampa para tener información privilegiada del caso Dina son ellos? Es decir, es que esta cantinela, yo creo que la gente ya ni se la cree, que Podemos de verdad, lo que ha pasado en Galicia va a pasar a nivel nacional, o sea, la gente no puede ni verlo. Sí, no, a ver, aquí al final lo que marca las agendas son los resultados electorales, vamos a decir así las cosas claras. Entonces, el último referente que tenemos, fuera de encuestas y todas estas historias, obviamente son Galicia, 14-0, lo hemos dicho muchas veces, País Vasco, desastre. Perspectivas, bueno, a ver, esta gente tiene que hacer algo para sobrevivir. El otro día salió, y lo comentamos, el fin de semana fue que había 100, 200, 300 personas colocadas solo en organismos de gobierno de este partido. Es decir, es gente, en la mayoría de casos, si repasáramos su currículum, es el mayor sueldo que han tenido en su vida. Es decir, van a defenderlo como sea, y como sea quiere decir, pues oiga, esto es mentira, esto es falso, aunque sepan que no lo es, y van a moverse en esa cantinela, porque saben que es su oportunidad dorada, digamos, de hacer un poco de dinero y hacerse un poco públicos, digamos, dentro de su incompetencia manifiesta. Podemos, ¿qué tiene que hacer? Bueno, obviamente no va a asumir que tiene financiación B, no va a asumir que ha habido pagos, como parece que están investigando en el caso de Monedero. Ha habido rumores de todo tipo esta mañana sobre posibles viajes incluso de algún líder de Podemos fuera de España, etcétera, etcétera. Y son cosas que, vamos a ser sinceros, es decir, cuando uno analiza gente que tiene un cierto sentido, digamos, ético, formal, incluso de propiedad, digamos, de las cosas, pues intenta aplicar inteligencia. Cuando uno tiene que analizar gente como Podemos, vamos a decirlo así, claro, inestable, con una personalidad manifiestamente, lo repetimos, inestable, con un entorno inestable, con una experiencia de vida inestable, pues el resultado es, sinceramente, inestabilidad. Es decir, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar cualquier cosa. Es decir, digamos, hacer bromas, pero no haremos bromas en este sentido de Podemos, pero vamos, si alguien se acuerda, y citando a Podemos puede parecer hasta irónico, si alguien se acuerda de Moisés que abría los mares, vaya usted a saber qué van a hacer la gente de Podemos estos días para sorprender al personal. Lo que está claro, que cuando la dialéctica, que es su fuerte, pierde y se ha perdido totalmente por las resoluciones judiciales y por el inicio, digamos, de cualquier tipo de investigación, Podemos tiene una posición muy complicada, porque ellos, en principio, solo controlan las redes, menos que hace unos meses, y eso está constatado y por suerte lo hemos visto durante estos meses. Los medios de comunicación siguen estando un poco a la dependencia de lo que indique el gobierno, vamos a ser sinceros, fuera de los medios radicales que ya sabemos. Pero al final, el sistema judicial es el que es, y lo podemos criticar muchas veces, y lo hemos criticado muchas veces. A lo mejor hay un juez que falla y otro juez que no es que es más torticero de lo que debería ser. Pero es que volvemos a lo que dijimos en el caso de las múltiples denuncias, es decir, aquí no estamos hablando de un juez descontrolado que está haciendo acusación, digamos, un poco curiosa, sino estamos hablando como mínimo de 3 juzgados, es decir, y cuando te vienen, y lo has comentado tú también, Javier, cuando te vienen en tromba, es decir, esto no es una casualidad de que las cosas justo coincidan por un tema lunar en este momento, sino esto es una intención más o menos, digamos, organizada para acabar con una parte del gobierno que algunos quieren que acabe. Problema, y aquí lo hemos dicho también en su momento, ¿cuánto se ha llegado a vincular Pedro Sánchez a la continuidad de Pablo Iglesias en el gobierno? Y algunos creemos que su vinculación, que ha sido muy grande, va a empezar a disiparse. Es decir, igual que, no sé si la palabra es pronosticar, pero sí quizá avanzamos de que en su momento, de que esto iba a ir así, la estrecha cada vez más grande, o la más grande vinculación que ha ido teniendo en las últimas semanas el gobierno con Podemos, defendiendo algunas posiciones un poco sorprendentes, parece que va a empezar a disiparse porque saben que tienen que empezar a sacar lastre. Y el principal lastre y el primer lastre que van a sacarse, obviamente va a ser Podemos. Sí, pero ahí cuando se saquen Podemos, ¿quién viene? El Partido Popular, porque esa jugada de quitarse en medio a Cayetana
No sé, esto empieza a sonarme de que puede haber un pacto entre los dos grandes partidos. Sí, es un poco, a ver, seamos claros, empecemos a descartar aquello y hacer 4 números. Los 4 números nos dicen claro que Podemos no está, Ciudadanos no suma, vamos a ser sinceros, es decir, los partidos independentistas, teniendo en cuenta que deberían sumar, sobre todo Esquerra, parece que tampoco van a sumar teniendo en cuenta que las posibles elecciones en octubre que hay en Cataluña, con lo cual no tiene ningún sentido que sumen. Pues tampoco hay que, Vox, vamos a ser sinceros, tampoco va a sumar. Pues parece que hay 2 opciones, o gobernar en minoría, confiando que nadie se arregle con nadie, y en ese sentido quizá es un buen argumento a mirar, es decir, la centralidad donde está yendo el PP impediría un acuerdo con Vox que podría ser los únicos que podrían romper esa minoría para gobernar, porque sí que sumarían entre los 2 más diputados que el PSOE. Pero parece que tampoco es viable, con lo cual a nadie le extrañe que la intención inicial, ya veremos hasta dónde aguanta, sea gobernar en minoría, porque el resto de partidos no se van a poner de acuerdo, y eso creo que es bastante evidente. Y un gobierno en minoría en medio de la mayor crisis de la historia, ojo, no de la historia reciente, de la historia de toda la historia de España, ¿tiene posibilidades de funcionar? Bueno, yo sigo diciendo la misma frase de hace semanas. Este gobierno no llega a final de año, pero no llega sobre todo por la incompetencia y por la poca habilidad que tienen al valorar ciertas cosas. Perder a Podemos, y ahora hacemos un análisis político, no una opinión personal, perder a Podemos debe significar el final del gobierno, porque excepto que haya una sorpresa muy grande, que sería, creemos algunos, inaceptable, como que de golpe el PP apoyara al PSOE, con la excusa de un gobierno de salvación nacional o alguna historia de estas, pero que creemos algunos que sería un suicidio político. Excepto esto, parece claro de que la historia del PSOE en septiembre va a ser intentar sobrevivir con un gobierno en minoría, con sus 120 diputados. Recordemos que para cualquier cosa necesita al menos 166, le faltan 46 diputados cada votación, aunque sea la cosa más estúpida del mundo. Hombre, y hay cosas que se pueden negociar, pero parece que hay cosas que no se van a negociar. Y cuando uno se está tirando a un pozo, parece difícil, digamos, podría parecer fácil, que alguien intentara evitar que se tirara, pero cuando uno se está tirando al pozo parece difícil pedir a alguien que se tire con él. O hay mucho amor, o hay mucho coraje, o no lo parece que sea el camino. Con lo cual, vamos, un poco el famoso chup-chup que también hemos dicho desde hace mucho tiempo, cada vez está más sirviendo y en el fondo lo que, no sé si es la palabra satisfacer, porque algunos, y lo hemos dicho alguna vez, no sé si es indiferente la opinión de mucha gente, pero al final se están cumpliendo un poco las cosas que decíamos hace semanas. Y alguna pregunta que me habías hecho tú, Javier, también hace semanas de la actividad, del análisis, por llamarlo de alguna manera, de los concentrados en Moncloa, siempre te respondió lo mismo. Es que todo el análisis hace semanas está acabado. Es decir, este gobierno está acabado. ¿Cuándo? Siempre hemos dicho, pues depende, pues ahora se resulta que se ha acelerado la justicia y vamos a ir más deprisa. Bueno, pues lo mismo que hemos dicho hace unos minutos, igual que la segunda ola parecía que va a ser en octubre, en noviembre, y parece que se ha avanzado 2 meses, a lo mejor el final del gobierno no llega ni a diciembre, y a lo mejor estamos hablando a finales de septiembre, o hay unas elecciones, o hay lo que sea, pero el escenario parece bastante complicado para el gobierno. Sí, bueno, ¿y qué te ha parecido esa encuesta de ADECO que dice que los niños querrían un jefe como Fernando Simón? Me parece ya el colmo de la gilipollez. Ya, pero bueno, es que en este país estamos muy acostumbrados, vamos a ser poco educados ahora a las gilipolleces, es decir, las cosas fuera de lugar, las cosas que no tienen ningún sentido. Lo de Simón lo hemos dicho por activa y por pasiva, yo creo que tampoco vamos a gastar más palabras en él, es decir, y hoy hemos leído en algún diario que es una cosa que es bastante cierta, que se están cometiendo los mismos errores que en marzo, es decir, la falta de previsión, la falta de recursos, parece que no aprendan nada esta gente. Y es sorprendente, y no porque lo digamos nosotros, sino es que solo hay que leerse cualquier estadística a nivel mundial, que el peor país que ha gestionado la crisis económica, sanitariamente y obviamente socialmente, sigue siendo un país donde no ha pasado nada, no ha dimitido nada. Algunos países han dimitido hasta por contar mal el número de enfermos. Y aquí da igual que nos olvidemos 10.000, 15.000 muertos, da igual todo. En ese sentido, la parte, digamos, informativo de comunicación, yo creo que poco más podemos decir. Es decir, creo que insistir en lo que es evidente
a veces puede ser una pérdida de tiempo. Pensemos un poco en el futuro, pensemos en las cosas y no olvidemos una cosa que también hemos dicho muchas veces, que aunque mañana cambie el gobierno, el desastre ya está hecho. Es decir, que nadie se piense que por cambiar al gobierno, hasta por meter en la cárcel a Simón o a Sánchez o a Iván Redondo, que en un hipotético podía ser, o hasta a Pablo Iglesias, o que se fugaran en un avión todos, aunque pasara eso, el desastre está hecho. Es decir, nadie piense que la economía se va a recuperar en enero ni en diciembre. Es decir, aquí vamos a ir 2-3 años con retraso con el resto de Europa, y eso no es que lo digamos nosotros, es que ya han salido estudios con ese tema, y nos vamos a ir perfectamente a una situación como la que había pre-COVID, que ya era una situación económica, no lo olvidemos, mala. Nos vamos a ir a esa situación económica que ya era mala, nos vamos a ir a lo mejor al 2023, 2024, 2025. Es decir, que esperamos 5 años, 3 años, 4 años muy duros. Esté o no esté Sánchez, esté o no esté quien esté. Y eso en el fondo es una consecuencia de lo que hemos dicho, volvemos a lo de siempre, de que esperemos, o algunos deseamos, que esta crisis sirva al menos para poner, primero, consolidar bien la democracia, que creemos algunos que así será, eliminar a toda esa bajeza de clase política que tenemos ahora mismo, es decir, eliminarla, y si es necesario, porque han cometido algún delito, meterlos en la cárcel, así de claro, y conseguir reformas estructurales grandes en este país. Una y fundamental, la educación. Es decir, sin educación volvemos a lo de siempre. Con lo cual es importante. Y luego, obviamente, el mercado laboral, que también toca hacer una reforma profunda. Es decir, no estamos en la economía del siglo XX, estamos en el siglo XXI, y quien no lo quiera entender, bueno, siempre se puede ir de este país y se puede ir a otro país a buscar trabajo. Pero lo que está claro que o este país se pone las pilas aprovechando la situación que viene de desastre total donde hay que rehacer todo, o vamos a tener un problema mucho mayor que el que van a tener otros países de Europa. Y ahora mismo la situación, viendo la perspectiva que tenemos, es que no vamos a mal, es que lo peor no está, ni todavía lo estamos visualizando. O sea, imagínense cómo puede ser esto a partir de finales de septiembre o a partir de octubre. A nadie le quiero ni explicar qué puede pasar en este país si, por ejemplo, las nóminas públicas se retrasan, las pensiones se retrasan. Y eso es algo que ahora mismo puede estar en vista de algún analista, que podría pasar. Y estamos hablando de una gravedad extrema, porque seguramente, y aquí viene el gran problema que hemos dicho este país, con un nivel de educación tan bajo, con una capacidad tan grande de ignorancia, seguramente la gente a la que no le afecte el problema le dará igual. Porque realmente, seamos sinceros, lo que ha pasado con esta crisis, o está pasando, es que solo ha llorado el que se ha visto afectado. El resto se ha quedado indiferente. Es decir, hablando de sueldos los que han seguido cobrando, hablando de enfermos los que no han enfermado, solo hay que ver los rebrotes en muchos casos por gente, seamos sinceros, que podríamos llamar irresponsables, cada uno tendrá su opinión, pero que han pasado bastante de adoptar medidas, es decir, un tema totalmente educativo. En el tema económico lo mismo, es decir, a quien no le ha afectado se ha quedado en muchos casos escondido en casa, sin gastar, sin consumir, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, y sin hacer mover la economía. Y la economía, cuando se para, nadie piense que esto es un coche que hemos parado y se ha encendido. No. Piensen que esto es una bicicleta que lleva 100 años en un almacén y no va la cadena, no van las marchas, no va nada. Pues sí, fíjate la medida de Feijóo, contundente en Galicia, de prohibir fumar. ¿Tú crees que no nos están contando toda la verdad y la situación es peor de los datos que están pasando a las comunidades autónomas, al gobierno, y de lo que reconoce el propio gobierno? No, mira, lo de Feijóo lo he visto esta mañana y al principio no. Yo soy de los que no fumo, con lo cual en ese sentido tengo una ventaja, y voy bastante a Galicia, con lo cual en ese sentido tengo 2 ventajas. La primera reacción ha sido, hostia, si no fuman en la calle, ¿dónde fumarán? Supongo en las casas, porque obviamente en los lugares públicos tampoco se puede, en los establecimientos, quiero decir. Con lo cual es una medida, digamos, que podría ser discutible, pero que algunos, sin entrar en valorarla todavía, la consideramos, no dice la palabra inteligente, pero bueno, arriesgada y seguramente positiva. Recordemos cuando se hizo lo del tabaco en los bares, restaurantes, como aquellos, digamos, follones, no sé qué, y ahora se ha normalizado. Yo no voy a entrar en una guerra antitabaco de que si es malo para la salud, etcétera, que creo que es tan evidente que no tendría sentido que yo explicara ninguna cosa. Pero algunos pensamos que sí que hay cosas como esta que puede ser importante, digamos, tomar medidas drásticas, porque al final la medida en sí puede ser más operativa o menos operativa,
pero lo que confirma es algo que comentamos el lunes, de que hay alguien al mando. Y psicológicamente, cuando hay un gran desastre, hay una situación muy tensa, lo más importante, y lo hemos dicho muchas veces, es que quien esté detrás sepa que alguien está pilotando. Luego pilotará mejor, peor, dará voltes de volante o no, pero al menos que sepan que hay alguien al mando. Y en este caso, y lo has dicho tú, parece que de las pocas comunidades, y ya no comparemos con Cataluña, donde parece que hay alguien al mando, que alguien tome iniciativas, que alguien haga cosas. Ya valoraremos en su momento si mejores o peores, pero al menos que parece que tome la iniciativa es Galicia. Y es triste que tengamos que estar definiendo de 17 comunidades cuáles son las que toman más medidas y menos medidas. Porque al final lo que tú exiges a tu político de turno, tu presidente de comunidad, tu presidente de gobierno, son soluciones. Es decir, y luego la gente que tiene, vamos a decirlo así, claro, un mínimo de educación, un mínimo de bagaje, es consciente de que todas las soluciones no son perfectas. Pero al menos lo que quieres es que la gente arriesgue, tome soluciones y esas soluciones ya veremos en su momento si eran más acertadas o menos acertadas. Obviamente que quien las tome las justifique. No vale tomar decisiones al tuntum, ¿eh? Pero si justifica que la decisión esa tiene detrás un argumento sólido, que parece que por su explicación lo tiene, oye, adelante con la solución. Si funciona ya veremos cómo 16 comunidades se ponen detrás para hacerlo. Y eso querrá decir algo, es decir, que al final el respaldo, y lo hemos visto en las últimas elecciones, el respaldo de la gente es a quien toma decisiones, no a quien está sentado esperando que las cosas pasen. Y eso creo que es algo que muchos políticos deberían aprender y deberían tomar nota. Es decir, fuera la ciencia ficción, fuera las, y vamos a personalizar el caso de Cataluña, fuera las fantasías, fuera las orgías oníricas que tienen algunos en la cabeza y caigamos a la realidad, y la realidad es la que es. La gente quiere soluciones a sus problemas, la gente no quiere vivir en un mundo irreal, y eso que es muy práctico y muy real es lo que a veces falta en la política española. Pues sí, pues la verdad es que sí, Carles, y no sé si hay algo más que te perturbe de la prensa. Bueno, a mí lo que me perturba es lo de La Sexta, hoy diciendo que la hemeroteca del PP se equivocaba respecto a las veces que ha dicho Pablo Iglesias el escenario en el cual él limitaría, que es la apertura del juicio oral. Es decir, La Sexta lavándole la cara a Podemos y a Pablo Iglesias. O sea, es increíble. No, pero mira, lo de La Sexta, y vamos a decirlo con claridad, es decir, lo de la peste, ha sido un lapsus lingüe, hablo de La Sexta, me he equivocado. Lo de La Sexta, en el fondo, y también ha sido comentado y escrito en este caso, es decir, no deja de ser la continuidad del modelo de comunicación que se dio en Cataluña en los últimos años, es decir, tener a cierta prensa, en el caso de Cataluña más masiva todavía, totalmente a tu disposición para que se prostituyan a cambio de cobrar dinero y de dar tu mensaje o propaganda. Y en ese sentido, ¿La Sexta hace periodismo? No. La Sexta hace propaganda, no, hay que negarlo. ¿Que es lícito que una licencia pública de televisiones sea abonada para un medio para hacer propaganda? Bueno, que le pregunten a Soraya, quizá, que ella me parece que sabe alguna cosa de por qué los mantuvo. Es decir, que ese es otro tema del PP. Es decir, que el PP al final tiene a veces esa frase que dijo, creo que fue alguien de Vox, de que la derecha acomplejada o algo así, me parece que fueron ellos, que saben que a veces criticamos a Vox, o muchas veces, pero en ese caso creemos que es una frase acertada. Es decir, es la gente acomplejada que no entiende de que los medios de comunicación no deben estar a tu favor o a tu contra, no debes pagarlos para que callen o no debes pagarlos para que hagan las cosas, simplemente debes darle aire para que sean o intenten ser honestos. El problema en este país, que no se ha hecho así, es decir, que el cuarto poder en general es basura, vamos a decirlo así de claro, algunas cadenas como La Sexta es basura, y su único fin es defender un partido político, y les va a dar igual que mañana condenen a Iglesias a 20 años de exagero, de cadena, de esto forzado, de lo que sea, o como si lo condenaran a exiliarse, les va a dar igual, van a seguir diciendo que la culpa es del PP, que la culpa es de Franco y que la culpa es del rey emérito que cobró unas comisiones, porque su discurso no cambia nada de eso. Es decir, hemos pasado Franco, rey,
ve ya saber a quién van a poner ahora, y realmente al final cuando tú escuchas o intentas evitar escuchar cierto tipo de programas o cierto tipo de cadenas, realmente tienes dos opciones: o indignarte o sinceramente asumir de que uno de los grandes problemas de este país es que gente con ese bagaje intelectual bajo, escaso, miserable, tengan la capacidad de influir en tanta gente, porque eso solo quiere decir una cosa: que esa gente que se deja influir por gente miserable y con un bagaje intelectual pobre, realmente tiene una capacidad, vamos a decirlo así claro, intelectual y de pensamiento propio muy escasa, es decir, son profundamente ignorantes. Y es muy triste decirlo, de que en este país donde la democracia, algunos creemos que está consolidada y que se va a consolidar todavía más, haya todavía muchos ignorantes. Pero es que yo creo que mentirnos no tiene ningún sentido. Es decir, mentir tan solitario es aquella frase de que es un poco triste. Es decir, oiga, que hay muchos ignorantes, tenemos dos opciones: estar todo el día diciendo que son ignorantes, mala gente, no sé qué, no sé cuánto, y no solucionarnos nada, o intentar buscar soluciones tipo educación, tipo otras cosas, para que en un futuro, no mañana ni pasado mañana, oiga, al final la gente pueda pensar lo que le dé la gana en libertad. Y eso es al final lo que demuestra que un país es democrático, cuando todos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, en su propia libertad, en su propia decisión, deciden qué quieren ser y son críticos con lo que hay. Y si una cosa se hace mal o consideran que se hace mal, lo dicen, lo afirman y no hay ningún problema. Y si una cosa consideran que la hacen bien, la haga Podemos, la haga el PP, la haga el PSOE, pues dicen, ole tus narices que lo has hecho bien. Pero eso, por desgracia, en este momento en este país todavía no pasa. Y como no pasa, pues nada, habrá que seguir intentando cultivar un poco algo que aquí hemos dicho muchas veces también, que aquí no pedimos que la gente crea, que la gente sea fan, que la gente no sé qué, no. Aquí pedimos que una sola cosa: que la gente cuando acabe de escucharnos diga, voy a sentarme en el sofá y voy a reflexionar sobre lo que han dicho. Voy a pensar por mí mismo. Tengo la aportación de este señor, la aportación de este señor, la aportación de este diario, y con esa información voy a decidir y hacer mi propia opinión. Si conseguimos eso, por mí, satisfactorio. Pues sí, Carles. Así que nada, yo creo que por hoy está bien. Nos vemos el viernes y Correcto. vamos a estar en Marbella lunes y martes para los espectadores de esta alarma. Quien quiera ir, que llame al Asador Guadalmina a las 9:30 de la noche. Estaremos allí y Carles podrá responder a vuestras preguntas. Y muy importante, que valoréis que estamos en agosto, que no hemos ido de vacaciones como el presidente del gobierno, que seguimos aquí al pie del cañón, y que es importante que sigáis apoyando a través de Patreon o a través de la comunidad de YouTube con esos coroneles que tenéis en exclusividad, Carles, los sábados. Muchísimas gracias, Carles Enrique. Muy bien, gracias a ti, Javier. Un abrazo, hasta luego.